humedad específica, ahora lo que vamos a ver es la temperatura de rocío del aire húmedo, que se define como la temperatura a la que el vapor de agua presente en el aire húmedo comienza a condensar. Esa es la definición de temperatura de rocío. Sería la temperatura de saturación del agua a la presión de vapor del agua en el aire húmedo. Y lo vamos a ver mejor con un gráfico, para que se entienda bien. Supongamos que yo tengo mi mezcla, lo voy a volver a graficar porque por ahí esto no queda muy claro. Yo les dibujo como una burbuja, pero este sería mi aire húmedo, en donde tengo una parte que es aire seco y una parte que es vapor de agua. Y todo está a la temperatura de la mezcla, que es la temperatura T. Obviamente, no puede haber diferencias entre acá y acá. ¿Está bien? Estos componentes están a la temperatura de la mezcla T. Entonces, supongamos que la temperatura de mi mezcla es esta T1. Acuérdense que este es un gráfico solo para el agua. O sea, yo solo les estoy graficando el comportamiento, si se quiere, de esta parte. Entonces, yo estoy a esta temperatura y esta presión de vapor de agua. ¿Está bien? Si yo enfrío ahora el vapor de agua, lo enfrío a presión de vapor constante, por alguna razón, no importa, la que sea, entonces, mejor dicho, si yo enfrío la mezcla esta, que está en una T, la enfrío por alguna razón, entonces el aire seco y el vapor de agua también se van a enfriar, o sea, van a modificar su temperatura para ir ajustándose al equilibrio, digamos, de la mezcla. ¿Se entiende? Entonces, esto se va a enfriar a presión de vapor constante, porque yo simplemente estoy enfriando ese vapor de agua, no le estoy ni quitando agua ni agregando agua a la mezcla de aire húmedo. Entonces, si yo enfrío, voy a enfriar a una presión de vapor constante. Si yo tengo el diagrama TS y esta es la curva de mi presión de vapor, porque acuérdense que la presión de saturación sería esta que está acá, a la temperatura de la mezcla. Si esta es la presión de vapor y yo enfrío a presión de vapor constante, voy a poder enfriar hasta que alcanzo el punto 2. Y en el punto 2, ¿qué pasa? ¿Qué es ese punto 2? En ese punto 2 alcanzo las condiciones de saturación en donde aparece la primer gotita de líquido. Eso significa que el vapor de agua o el agua contenida en esta burbuja mía de aire húmedo empieza a condensar. ¿Está bien? ¿Qué es esto que dice acá? Es esta definición que dice acá. Es la temperatura a la que el vapor de agua presente en el aire húmedo comienza a condensar. Es decir, que yo enfrío a presión de vapor constante y a esta temperatura, cuando alcanzo esta temperatura, ese agua empieza a condensar. ¿Está bien? Y eso es lo que se conoce como temperatura de rocío. En definitiva, lo podemos definir también como la temperatura de saturación a la presión de vapor que ejerce el agua en la mezcla. ¿Está bien? Si yo lo veo en un diagrama presión-temperatura, y ahora supongamos que la temperatura de la mezcla es 40 grados centígrados, esta que está acá, y mi mezcla está acá, por ejemplo, con esta presión de vapor, yo voy a enfriar con presión de vapor constante. ¿Hasta dónde? Hasta que alcanzo la curva de saturación a esta temperatura que se lee acá, que es la temperatura de rocío. O sea, yo enfrío a presión de vapor constante, cuando corta la curva de saturación, leo la temperatura de rocío en el eje de las ordenadas. O sea, en este caso sería de unos 28, a ver, 2, 4, 6, 8, 27 y algo, por ejemplo. ¿Se entiende? En este caso, la temperatura de rocío sería esta que está acá. ¿Se entiende, chicos? Tienen que tener acá medio claro cuál es cuál, digamos. Qué presión es quién y qué temperatura es cuál. Esta es la temperatura de la mezcla, la temperatura de rocío es menor, ¿está bien? Porque yo me muevo a presión de vapor constante hasta que encuentro la curva de saturación y ahí leo la presión de rocío. ¿Cómo puedo calcular esa temperatura de rocío?
Bueno, la puedo sacar gráficamente, eso no hay problema, o también la puedo calcular con Antoine. ¿Y cómo la calculo? Y bueno, fíjense que para esta temperatura de rocío, la presión de saturación es esta presión de vapor. ¿Está bien? Entonces yo podría poner en la ecuación de Antoine esta presión de vapor, como si fuera la presión de saturación, y calcular la temperatura de equilibrio para esa presión de saturación. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien que me conteste? Creo que Que no sea sí, o mi hijo. sea, vamos a variar solo la temperatura, la presión queda siempre igual. Claro, pero, o sea, véanlo del gráfico, no quiero que se lo acuerden de memoria. Fíjense que yo me estoy moviendo por una isobara y esa isobara corresponde a la presión que ejerce el vapor de agua dentro de mi mezcla de aire húmedo. ¿Está bien? Entonces, esa presión que ejerce ese vapor de agua en mi mezcla, si yo voy constante por esa presión y alcanzo las condiciones de saturación, esa temperatura me queda definida como la temperatura de rocío, que no es ni más ni menos que la temperatura de equilibrio para esa presión de vapor. ¿Está bien? Si mi presión de vapor fuera esta otra, ahora, entonces mi temperatura de rocío sería aún más baja, estaría acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, siempre teniendo en cuenta la presión de vapor. La Claro, presión del siempre aire no nos teniendo importaría. en la presión del aire parcial, decís vos. Claro, sí, sí, el aire seco. Exacto, exacto. ¿Sabés por qué? Porque yo acá estoy tratando con el vapor de agua de la mezcla de aire húmedo, que es quien puede cambiar de fase. Acuérdense que el aire no puede cambiar de fase. ¿Está bien? Bien, profe, y después, bueno, deben adelantar, pero siempre vamos a trabajar con vapor, ¿En qué sentido? en el que si en alguna parte va a haber condensación. O sea, nosotros acá estamos buscando la temperatura para que condense, pero después eso es útil, encontrar el punto en donde condensa y condensar efectivamente ese vapor. Sí, sí, vamos a verlo. De hecho, muchas veces, por ejemplo, nosotros en los problemas le decimos, bueno, tengo estas condiciones, mi aire húmedo está acá, y enfriamos hasta 10 grados centígrados. ¿Condensa o no condensa? ¿Y qué me contestarían ustedes? Que sí, sí condensa porque la temperatura de rocío es mayor. Exacto. Si estoy en estas condiciones, condensa. Si estoy en estas condiciones, Y no, ahí ya no condensaría. ahí ya no, porque vos fijate que si vos vas por una curva de presión de vapor constante a 10 grados centígrados, todavía no estás en la condición saturada. Vas a estar recién acá, tu temperatura de rocío. O sea que vas a condensar si te enfrías a temperaturas menores que las de rocío. Si estás por temperaturas mayores que las de rocío, no condensa. Y ese es un parámetro justamente que sirve para analizar eso, si condensás o no. ¿Se entiende, chicos? Lo pueden ver en los dos gráficos. Tienen que poder verlo en los dos gráficos, que es exactamente lo mismo. Siempre son gráficos para el agua, acuérdense. Bueno, si no hay dudas, avanzo. Y una preguntita, Sí. si estuviéramos en el gráfico TS nos estaríamos moviendo, haciendo el mismo caso de recién, ¿no? Que enfriáramos, por ejemplo, hasta 10, nos moveríamos por la curva de los puntos de rocío, sería la rama derecha de la campana, hacia abajo. Si yo tengo acá, por ejemplo, si esto fuera 10 grados centígrados, y yo les digo que me muevo a presión de vapor constante, si yo estoy acá, sería el caso de que me fuera para acá, digamos. ¿Está bien? Sería el caso que yo estuviera acá ahora, que mi mezcla esté en estas condiciones, a la misma temperatura, pero a otra presión de vapor. Que equivaldría a decir que tengo más o menos cantidad de aguas, ¿entiendes? O sea, la diferencia entre este punto y este punto, que están a la misma temperatura de la mezcla, pero tiene distinta presión de vapor mi mezcla, digamos, esto significa que hay uno de los dos estados que tiene mayor cantidad de agua. ¿Cuál va a ser? ¿Este o este?
O sea que mi aire húmedo, fíjense, en este estado de acá yo voy a tener mi gotita de aire húmedo que tiene aire seco y vapor de agua. Supónganse así. Y acá vapor de agua. Y en este estado de acá abajito, voy a tener mi gota de aire húmedo. ¿Y qué va a haber acá? ¿Más aire seco o más vapor de agua? Va a haber más aire seco, ¿no? Claro, exactamente, porque acuérdense que esto es presión de vapor. Si mi presión de vapor es menor, significa que tengo menos agua en mi gotita de aire húmedo. O sea, voy a tener así de aire seco, supónganse, y esto de vapor de agua. Acuérdense que cuando tocábamos el eje de las ordenadas significaba que tenía aire seco completamente. ¿Se entiende? Es decir, que yo puedo tener una misma temperatura de la mezcla, pero con contenido de vapor de agua distintos. ¿Y eso qué es lo que me va a modificar? Justamente la presión que ejerce ese vapor de agua en la mezcla. ¿Se entiende? Y eso está asociado a la fracción molar. O sea, me va a cambiar la cantidad de vapor de agua, me va a cambiar la fracción molar, y por lo tanto me va a cambiar esta presión de vapor. ¿Se entiende, chicos? O sea que en estos ejercicios o de este tema, la presión es como un sinónimo de la masa o de la cantidad de moles, ¿o no? Claro, pero míralo por la definición, digamos, no te lo acuerdes de memoria. Es I. Claro, por el hecho de que podíamos calcularlo como... Si yo, claro. si yo cambio mi presión de vapor de esto y esto, ¿qué va a cambiar? En general el aire atmosférico está a la misma presión absoluta siempre. En general más menos, digamos, pero estamos a un bar, la presión absoluta del aire atmosférico, del aire húmedo. Yo lo que puedo cambiar es esto. Y esto es lo que me va a afectar directamente acá. Es más, sería casi equivalente graficar acá la fracción molar en vez de la presión de vapor. No es totalmente equivalente, pero es, digamos, va a tener el mismo comportamiento, ¿se entiende? Porque esto no suele cambiar mucho. Esto suele ser bastante constante. Entonces mi presión de vapor va a cambiar en función de la fracción molar. Eso era lo que yo les comentaba al principio, que les dije que lo íbamos a ver bien con los gráficos. ¿Me siguen, chicos? Fíjense que los dos componentes, el agua, el vapor de agua dentro del aire húmedo, es el que digamos, es el componente que más afecta el comportamiento del aire húmedo, si se quiere. Porque es el que tiene la capacidad de cambiar de fase, el que puede condensar, el que puedo meter más, menos, ¿está bien? Bueno, ¿sigo? Avanzo un poquito más. Bien. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a relacionar esos parámetros. Fíjense que yo ahora les di parámetros medio aislados, digamos. Si bien definimos, digamos, presión de vapor y todo, les dije humedad específica, humedad relativa, presión parcial y todas esas cosas. Ahora vamos a empezar a relacionarlos un poco. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo poner la humedad específica, el W, como una función de la humedad relativa. ¿Por qué hacemos esto? Porque la humedad relativa es un parámetro fácil por ahí de obtener. Entonces, lo que queremos en general es dejar, en vez de escribir esto como una relación de masas, a ver si lo podemos escribir en función de otros parámetros que son más fáciles de medir. Como por ejemplo la presión de saturación, que depende únicamente de la temperatura, y la presión absoluta, que es fácilmente medible con un instrumento de medición. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de la mezcla. Y para eso vamos a usar la ley de Dalton. ¿Está bien? Y vamos a considerar que tenemos aire húmedo que está no saturado. Es decir, el phi, ¿cómo va a ser? Acá lo dice. Uy, acá se los puse. Menor que 1. ¿Está bien? Tenemos aire húmedo no saturado. Entonces, vamos a estar en este lado de la curva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a estar del lado derecho de la curva de equilibrio.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, una mezcla que está a esta temperatura, si tenemos aire húmedo no saturado, vamos a tener que estar por debajo de esta presión. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta es la presión de saturación. Entonces, cualquier estado a esa temperatura por debajo de esa presión de saturación van a representar los estados de ese aire húmedo no saturado. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la presión de vapor con la ley de Dalton, que sería esta. O sea, vamos a calcular, acá en vez de poner I, vamos a poner la presión de vapor, la masa de vapor, la R del vapor, la temperatura de la mezcla y el volumen de la mezcla, y por otro lado vamos a utilizar la misma ecuación para calcular la presión parcial del aire seco. ¿Está bien? Entonces, si yo, suponiendo que tengo esas dos ecuaciones, o sea, P sub B y tengo P sub A del aire seco, con esta expresión que tenemos acá, fíjense que en esta expresión me va a aparecer la masa de vapor de agua, en esta expresión, y la masa de aire seco cuando quiera calcular esto. Si yo despejo de cada una de esas dos expresiones la masa de vapor y la masa de aire y las reemplazo acá, acuérdense que acuérdense que W se definía como una relación de masas de vapor de agua sobre masa de aire seco. Si yo reemplazo esta M despejada de esta ecuación acá y hago este cociente, voy a obtener esta relación que está acá. ¿Me siguen? Un poco. Me cuesta mucho escribirle acá, chicos. Mañana lo podemos hacer en el pizarrón si quieren, pero me cuesta mucho escribir con el mouse. No sé muy bien cómo hacer para escribirles. Pero es simplemente despejar de acá la masa de vapor y la masa de aire cuando escribo la presión de vapor de agua y la presión parcial del aire. ¿Está bien? Entonces, adicionalmente, la presión del aire la voy a escribir como la presión total menos la presión de vapor, porque acuérdense que la presión total es la suma de esas dos presiones parciales. ¿Está bien? Además de despejar la masa, voy a usar esta relación y todo eso lo voy a meter acá adentro. Y voy a tener esta expresión que está acá. Esto igual no se tiene que saber la demostración, quiero que sepan de dónde sale nada más, que es utilizando la ley de Dalton. ¿Está bien? Entonces, cuando yo haga esta relación numérica, el peso del agua es 18 y el peso molecular del aire es 29. Cuando yo haga esta relación, me va a aparecer este 0,622. Y además, sabiendo que el phi es igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación a la temperatura de la mezcla por definición, yo puedo reemplazar esa presión de vapor despejando de acá. ¿Está bien? Si yo todo eso lo ingreso en esta expresión, voy a llegar a esto que está acá. Que no es ni más ni menos que otra forma de escribir la humedad específica, que antes la conocíamos así nada más, y ahora la podemos calcular en función del phi, de la presión absoluta y de la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. ¿Está bien? Esta es la expresión para cuando el aire no está saturado, es decir, que phi va entre 0 y es menor que 1. O sea, es mayor que 0 y menor que 1. Cuando el aire está saturado, entonces phi va a ser igual a 1 y lo que se hace es ponerle un subíndice al W y se lo llama como W sub S, indicando que está en condiciones saturadas. ¿Está bien? Entonces la ecuación me queda así como está acá. ¿Se entiende? O sea, estaríamos en este puntito, en las condiciones saturadas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, dependiendo de los datos que me dé el problema, yo voy a poder usar o esta expresión que está acá. O sea, esto es útil para eso justamente, para ver cuáles son los datos que me da el problema, para yo tener más herramientas para calcular SW. No, tablet no, lo que me tendría que comprar es uno de estos pizarrones que se le llaman, no sé qué, después voy a averiguar. Para decirle, igual mañana, chicos, vamos a volver a ver esto porque sé que por ahí ahora no me están entendiendo muy bien.
Con que tengan en la cabeza que es el aire húmedo, o sea, que tengan en la cabeza que es una mezcla de aire y vapor de agua, y que entiendan cómo lo estamos modelando, después estas ecuaciones y cómo llegamos lo volvemos a ver mañana. Yo necesito ahora que entiendan el modelo, ¿está bien? Y ya mañana lo hacemos bien en el pizarrón. Bueno, entonces, si está saturado, simplemente lo que hacemos es agregarle un subíndice de una S, que significa que el aire va a estar saturado. O sea que voy a obtener una humedad específica saturada. A ver, avanzamos un poquito más. Bueno, otro parámetro que vamos a necesitar también del aire húmedo es el volumen específico. Nosotros recién vimos cómo se definía el volumen específico así. Les dije simplemente que era un volumen sobre la masa de aire seco. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar una relación más sencilla para poder calcular ese volumen. ¿Está bien? Y también la entalpía, que vamos a ver más adelante, que están los dos por unidad de masa de aire seco. Entonces, para el volumen lo que vamos a hacer es usar la ley de Amagat. ¿Se acuerdan que la ley de Amagat nos decía que el volumen de la mezcla va a ser igual a la suma de los volúmenes parciales de los componentes? En este caso, mi componente es aire seco y vapor de agua. ¿Está bien? Y eso lo podemos calcular perfectamente con la ecuación de estado porque dijimos que los dos se comportaban como gases ideales. Entonces, si yo ahora, teniendo en cuenta la definición de volumen específico, reemplazo esto, lo reemplazo acá, esto, lo reemplazo acá, y después esto, lo reemplazo acá, voy a llegar a esta expresión que ven acá. ¿Está bien? En donde RW es la constante particular del agua, R sub A es la constante particular del aire, T es la temperatura de la mezcla, P es la presión absoluta de la mezcla y W es la humedad específica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué unidades va a tener mi volumen específico? Acá lo único que hice fue reemplazar este cociente por el número, porque yo ya sé que eso es una relación de masas moleculares, porque esto acuérdense que es RU sobre la masa molecular del aire, y esto es RU sobre la masa molecular del agua. ¿Se acuerdan? Es decir, que con este cociente esto se me va a cancelar y me va a quedar esta relación, que es ese 0,622 que está acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué unidades va a tener esto? Van a ser metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. ¿Está bien? No se olviden las unidades del volumen específico. Es por kilogramo de aire seco. ¿Está bien? Fíjense que este volumen en realidad no es un volumen específico porque justamente está por unidad de masa de aire seco. Si yo lo invierto, hago el volumen a la -1, no me va a dar la densidad. Porque no está por la masa de la mezcla total. ¿Está bien? Como estamos acostumbrados. Para poder calcular la densidad del aire húmedo, nosotros tenemos que hacer la masa total sobre el volumen total. Y la masa total del aire húmedo, ¿qué es? Díganme ustedes. La masa de aire seco más la masa de vapor. Exactamente. La masa de aire seco más la masa de vapor. Si yo saco Profe, factor... Sí. Perdón, ¿cuál era o qué nos decía la ley de Amagat? La ley de Amagat nos decía esto. Ah, bien, la suma de los volúmenes. Exacto. Ah, bien, perdón, no recordaba. No pasa nada. Entonces, si yo tengo, como dijo el compañero, la masa de aire húmedo va a ser la masa de aire seco más la masa de vapor de agua. Si yo saco factor común, la masa de aire seco, esto me queda 1 más ¿qué? Más la masa de vapor. Si saco No, factor común. más la masa de vapor sobre agua. Sobre la masa de agua. No, ¿cómo la masa de vapor sobre la del agua? La del aire, perdón. Claro, y eso... Vi una A y dije agua. Casi voy y me tiro a la ventana. ¿Y eso qué es?
La masa de vapor sobre la masa de aire, ¿qué es? La W. Exactamente. Entonces es esto que tenemos acá. ¿Está bien? Eso fue lo que hice de acá, acá hice esto. Entonces, como nosotros habíamos definido que el volumen específico era el volumen sobre la masa de aire seco, si yo agrupo esto, me va a aparecer el volumen específico, que es lo que está acá. Entonces, esta es la densidad. ¿Y qué unidades va a tener la densidad? Planteada de esta forma, kilogramo de aire húmedo sobre metros cúbicos. ¿Está bien? No es la inversa del volumen específico, porque el volumen específico tiene unidades de metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. Esto se lo digo porque en los parciales siempre lo hacen mal. Por ejemplo, le pedimos el volumen específico o le pedimos la densidad, lo dan vuelta y sacan el volumen específico. Tengan en cuenta que en este caso no es la inversa. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Y ese volumen chiquito que te quedó ahí qué es? Es este, de acá arriba. Es esto que está acá. Lo podés reemplazar por esto que está acá. ¿Está bien? Esto es para que quiero que vean que la densidad no es la inversa nada más del volumen. Fíjense que hay un W acá dando vuelta. Es 1 más W sobre el volumen específico. No es como estamos acostumbrados que ρ es igual a 1 sobre B chiquitita. Eso es para que vean eso, que en aire húmedo eso no se cumple. ¿Por qué? Porque definimos de una forma particular al volumen específico. Si no lo hubiéramos definido así, bueno, pero en aire húmedo está definido por masa aire seco. ¿Por qué? Porque vimos que era la única masa dentro de mi mezcla que se mantiene constante, que nunca cambia su cantidad. Puede cambiar su temperatura, pero no cambia el valor de la masa, ¿está bien? Bueno, seguimos un poquito más. Ahora, el último parámetro del aire húmedo que vamos a ver es la entalpía. Lo bueno que tiene aire húmedo, en aire húmedo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros definimos el aire húmedo como una mezcla y después vamos a empezar a aplicar estos parámetros y vamos a aplicar primer principio sobre problemas en donde las corrientes que entren sean corrientes de aire húmedo. Es decir, que vamos a trabajar con una corriente de aire húmedo que va a ir cambiando sus parámetros, con lo cual puede existir condensación en algún punto, y después vamos a calcular mezclas de corrientes de aire húmedo. Es decir, que vamos a aplicar primer principio, pero ahora aplicando esta teoría. Fíjense que ya el volumen específico no es igual a lo que veníamos viendo, tenemos parámetros de humedad que no los habíamos visto, y ahora vamos a ver cómo calcular la entalpía, que es distinto de lo que venimos viendo. ¿Está bien? Es distinto. Entonces, ¿por qué? Yo no les dije al principio por qué vemos aire húmedo. O sea, empezamos a ver y yo les empecé a tirar parámetros y definiciones. ¿Por qué vemos aire húmedo? La unidad de aire húmedo es importante porque el aire húmedo es el aire atmosférico que nos rodea, digamos. Y nosotros, el ser humano, las condiciones de confort son condiciones que no son en general las ambientales. Por ejemplo, en verano hace mucho calor y tenemos que prender el aire acondicionado, y en invierno hace mucho frío y tenemos que prender calefacción. Es decir, que tenemos que acondicionar ese aire que nos rodea para nosotros estar cómodos. O sea, ahora en invierno, si ustedes se van afuera, se mueren de frío. Pero entran a sus casas, que está todo calefaccionado, está calentito y están bárbaros. Entonces, el aire húmedo es justamente lo que vamos a ver ahora hacia el final de la unidad, es el acondicionamiento del aire para el confort humano. Por eso es que necesitamos aprender todas estas definiciones antes. ¿Está bien? Entonces, el último parámetro que nos queda por ver es la entalpía. Nosotros lo único que hicimos hasta el momento fue definirlo como esto que está acá. H chiquita igual a H grande sobre la masa de aire seco. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, al igual que antes, es encontrar una expresión en función de parámetros que son fácilmente medibles. Y para eso vamos a considerar primero aire húmedo no saturado. Es decir, en donde la humedad relativa
es menor que la WS o el phi es menor que 1. ¿Está bien? Es decir, que toda la masa de agua que está dentro de mi aire húmedo está como vapor, o sea, no condensó para ningún lado. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar la propiedad extensiva de una mezcla como la suma de las entalpías de cada uno de sus componentes por su masa en la mezcla, ¿está bien? Esto es lo que vimos en la unidad 11, o sea, lo que vimos hoy al principio de la clase, en la parte A de la unidad 11, ¿está bien? Que cualquier propiedad extensiva yo la puedo expresar como la sumatoria de las propiedades intensivas de cada uno de los componentes multiplicado por su masa, o si estamos trabajando en fracción molar, por el número de moles, ¿está bien? Eso es exactamente lo mismo. Entonces, si yo ahora divido esta expresión por la masa de aire, definimos lo que es la entalpía para el aire húmedo, que es esto que está acá. Si yo a esto lo divido todo por la masa de aire, a ambos miembros, masa de aire, masa de aire, este se me va a cancelar con este y acá me va a aparecer, ¿qué me va a aparecer? El W. El W. Que es esto que está acá. ¿Está bien? Esto es exactamente lo que vimos. Entonces, la entalpía es la suma de la entalpía del aire seco más la entalpía del vapor de agua por la cantidad de agua que está dentro del aire húmedo. ¿Se entiende? Pero fíjense que las unidades, si ustedes analizan las unidades de esto es por kilogramo de aire seco. La entalpía tiene unidades de kilojoule sobre kilogramos de aire seco. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, fíjense, si nosotros analizamos esta expresión, ¿son entalpías absolutas o no? Claro. No hay ni variación. Claro, o sea, yo agarré y dije, bueno, tengo mi aire húmedo, que está, la condición que le puse es que no estuviera saturado, está a una temperatura dada y definí una entalpía. Pero esto es una entalpía absoluta. ¿Y qué necesitábamos si yo quería calcular entalpías absolutas? Lo que dice ahí de estado de referencia. Exactamente, nosotros para calcular entalpías absolutas necesitamos estados de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es justamente establecer un estado de referencia. Y vamos a calcular por separado esta entalpía y esta entalpía. ¿Está bien? Y después lo vamos a reemplazar en esta expresión de H, digamos, para el aire húmedo. ¿Está bien? Y esa referencia que vamos a tomar es arbitraria. Es totalmente arbitraria. Vamos a definirla como nosotros querramos. Y vamos a decir que para el aire seco es 0, la entalpía de referencia es 0 a 0 grados centígrados, y para la entalpía de vapor vamos a tomar como referencia la entalpía del agua a 0 grados centígrados y también vamos a decir que es 0. ¿Está bien? Entonces, yo para el aire seco necesito especificar la temperatura de referencia porque después vamos a calcular una variación de entalpía. O sea, nosotros, si bien acá estamos definiendo una entalpía absoluta, digamos, lo que vamos a hacer para el aire en particular es calcular esta variación. O sea, si el aire húmedo está seco, esto es 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto es 0. Entonces, para calcular esto yo necesito un estado de referencia. Vamos a tener H igual a HA. Y esa HA dijimos que la vamos a referir a la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Y cómo la vamos a calcular? Y justamente como CP del aire por la temperatura a la que está la mezcla menos la temperatura de referencia. Pero resulta que mi temperatura de referencia es 0 grados centígrados. O sea que esto es 0. O sea que yo puedo escribir de esta forma a la entalpía del aire seco.
¿Se entiende? Siempre y cuando usemos estos valores de temperatura en grados centígrados. Aire húmedo es la única unidad en donde la temperatura, acá en entalpía, digamos, se calcula así, de manera absoluta en grados centígrados, porque yo ya consideré que la referencia es 0 grados centígrados. ¿Está bien? Ok, entonces de ahí sale esto de, digamos, la referencia es lo que nos establece que nosotros trabajemos en Kelvin en las unidades anteriores. Ahora, como seteamos nuestra propia referencia, podemos trabajar con esa unidad. Digamos, si nosotros pusiéramos la referencia en Kelvin, trabajamos en Kelvin. Pero no vamos a trabajar en Kelvin, porque Claro, no, los es más cálculos fácil que en vamos grados a centígrados. hacer, lo que pasa es que la otra referencia, las que vos decís aire absoluto, si vos mirás en ResProp, tienen la referencia ahí. Pero nosotros solo con ResProp usamos valores absolutos. Cuando nosotros hacemos los cálculos, siempre hacemos variaciones. Ah, ok. Bien, sí, sí. Pero acá es conveniente, o sea, esto es por conveniencia. Nosotros acá agarramos y dijimos, sí. bueno, 0 grados centígrados, listo, escribo la entalpía del aire así. ¿Está bien? Bien. Y acá, lógicamente, el CP también tiene que ser en grados centígrados, por las unidades. Es que el CP, acordate que es lo mismo. O sea, este valor del aire seco, acá yo les puse todos los CP para todas estas El temperaturas. error. Sí. Acordate que esto me lo pongas en grados centígrados o en Kelvin, el valor es el mismo, esto no cambia. Bien. Obviamente Bien, bien. lo vas a tener que poner en grados centígrados cuando escribas las unidades, o sea, como está Claro, acá. sí, sí. Sí, sí. ¿Está No bien? había visto eso de que no cambiaba, es verdad. Pero no me digas eso después de haber rendido el primer parcial. Voy a hacer de cuenta que no lo escuché. Es que yo trabajaba todo No, en no Kelvin. sé tu nombre, mira, no sé tu nombre porque no veo quién habla, pero por las dudas no voy a ver. Me callo por las dudas entonces. No, no hay problema. Bueno, entonces, como nosotros vamos a calcular variaciones, pero necesito esta referencia para poder calcular en un punto la entalpía que tiene ese aire seco. ¿Está bien? Nosotros después vamos a calcular variaciones de aire húmedo. Pero vamos a ver que la expresión de la entalpía va a estar conformada por una parte que está referida al aire seco y por una parte que está referida al vapor de agua, que es esta que está acá, que ahora vamos a ver. Y estas partes son absolutas. Es por eso que necesitamos poner las referencias. ¿Está bien? Profe, Y después vamos a... Sí, dijo que el estado de referencia era arbitrario. sí, O sea que nosotros podríamos haber cambiado a gusto sí, totalmente, estado de pero referencia. después tenés que ajustar los cálculos a ese gusto, digamos. Claro, o sea, sentido matemático no tendría. Esta es nuestra referencia para simplificarlo nomás. Exactamente. Vos podés elegir estado de referencia o otro si querés. Y no se hace eso, o se suele hacer. O sea, se puede hacer, pero la ecuación te va a quedar más grande. Ahora vamos a ver por qué. Porque nos va a aparecer una entalpía de vaporización a 0 grados centígrados y si vos cambiás la referencia, esa entalpía de vaporización obviamente es otra constante, que no es la que yo les voy a dar. Pero sí, Bien. o sea, se puede hacer a otra temperatura, no hay problema. Y obviamente acá siempre usamos la temperatura en grados Celsius ahora. Exacto, exacto. Acuérdense, los estados de referencia, este es arbitrario, y justamente, como son arbitrarios, uno puede elegir el que se le cante, vamos a decirlo así. El problema es que es como las variables canónicas que yo le digo. Vos podés definir la entropía en función de las propiedades que quieras, pero la expresión más fácil te va a quedar si elegís T y P o B y T, ponele. ¿Está bien? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, como el aire seco se comporta como gas ideal, esa variación solo depende de la temperatura, algo que no lo dijimos, pero ya lo sabemos. O sea, no nos importa la presión, ¿está bien? Entonces vamos a tener esta expresión que vemos acá, en donde T es la temperatura a la cual se encuentra la mezcla y T0 es la temperatura de referencia que era 0 grados centígrados. Entonces, la entalpía del aire seco directamente se escribe como está acá, en donde Cp es el calor específico del aire a presión constante, acá está la tabla, como no varía podemos tomar un valor medio, y esta temperatura, que es la temperatura de la mezcla, ahora es relativa, es decir, no es absoluta en grados Kelvin, sino que es en grados Celsius.
¿Está bien? Y por eso es que es una T minúscula. Si fuera en grados Kelvin, yo tendría que poner acá menos 273,15. Entonces, los trabajamos en Celsius, T minúscula, y esta es la expresión para la entalpía del aire seco. Ahora se viene el cachengue. A ver. Ahora, lo que nos queda de definir es este lado de la expresión. Que yo les había dicho, bueno, primero vamos a suponer que solo tenemos aire seco, definimos la entalpía nada más para el aire seco. Bueno, ahora vamos a tener vapor de agua en nuestro aire húmedo. Entonces vamos a ver cómo definimos esta entalpía de aire húmedo. Con la misma referencia vamos a determinar ahora la entalpía del vapor, es decir, a 0 grados centígrados. Pero acá hay que tener cuidado porque además de especificar la temperatura a la cual se encuentra el vapor de agua, nosotros dijimos que el agua puede cambiar de fase en el aire húmedo. Por lo que tenemos que especificar en qué estado de agregación va a estar el agua. Entonces, vamos a decir esto que dijimos anteriormente, esto que está acá. Que el H, o sea, la entalpía del vapor de agua en la referencia va a ser 0 para agua líquida a 0 grados centígrados. ¿Está bien? Y a partir de esa referencia vamos a ver cómo queda la entalpía del vapor de agua del aire húmedo. Entonces, para ver cómo calculamos esa H sub B, que es la entalpía del vapor de agua, vamos a utilizar un diagrama TS que es este que está acá. Fíjense que este diagrama TS no es el que estamos acostumbrados a ver. Nosotros siempre en general usamos esta campanita nada más y todo esto ni lo dibujamos porque es la parte de sólido, sólido más líquido, etc. Pero bueno, lo correcto y lo riguroso sería siempre utilizar este tipo de diagrama en donde tenemos los 3 estados de agregación, ¿está bien? Tenemos la parte de sólido, el equilibrio sólido-líquido, la parte de líquido, líquido-vapor y vapor. Y acá tenemos la región de sólido-vapor. Después tenemos el punto triple, o la línea triple donde coexisten las 3 fases, bueno, el punto crítico que ustedes ya conocen, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea, esto sería lo más riguroso. Entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar una expresión para calcular HB. Y para eso vamos a suponer que tenemos aire húmedo no saturado en el estado A. O sea, mejor dicho, el vapor de agua del aire húmedo lo vamos a tener en el estado A. Y lo que tenemos que hacer es restarle la referencia H sub 0, que sabemos que es 0. ¿Está bien? O sea, eso sería tener esta expresión que está acá. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esta variación yendo desde el punto A, que está acá, hasta el punto 0 por este camino rojo que está marcado. ¿Está bien? Para poder encontrar esta variación que está acá. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una sumatoria de variaciones. Vamos a hacer HA menos HB más HB menos HC más HC menos H0. ¿Por qué? Porque como B y C se me van a cancelar haciendo eso, es lo mismo que yo hiciera HA menos HC. O sea, como a mí me importa el estado A y el estado 0, el camino por el que vaya del medio no me importa. Voy a elegir obviamente un camino que me conviene, como hacemos siempre. ¿Se entiende? Entonces, yo les dije que íbamos a partir de un aire que está no saturado. Entonces, ¿cómo ubicamos un punto de aire que está no saturado? Bueno, dijimos que estábamos en el punto A. ¿Está bien? Si el aire no está saturado, entonces el vapor de agua va a estar a una presión de vapor a la temperatura de la mezcla.
Entonces, T va a ser la temperatura de la mezcla. Y entonces el vapor de agua en el aire húmedo está a esa temperatura y a su presión de vapor, en esta curva que está acá. Acuérdense que la presión de saturación a esa temperatura de la mezcla sería esta curva que está acá, P de saturación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me autocontesto que sí. Entonces, la primera variación que vamos a hacer es HA menos HB, que está escrita acá. Fíjense, ¿por qué es cero esta variación? La entalpía en A menos la Dijiste que entalpía... dependía de la temperatura. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque dijimos que el vapor de agua, nosotros vimos al inicio de la clase, le calculamos el Z y vimos que se podía modelar como gas perfecto. Entonces, si yo tengo dos puntos que están sobre la misma isoterma y la sustancia se comporta como gas perfecto, yo puedo decir que la variación de entalpía de HA a HB va a ser 0. Entonces, primer tramo, 0. Ahora, HB menos HC, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, acá lo que veo es que mi vapor de agua, que ahora está en el punto B, se va a enfriar a presión de vapor constante, o sea, es un calor sensible. Y eso es, o sea, esta variación de entalpía la puedo calcular como Cp del vapor de agua por el delta T, o sea, Tb, que es mayor, menos T minúscula en C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es un calor sensible? Es un calor sensible, simplemente estoy enfriando, ¿está bien? Pero la temperatura en B es T, que es la temperatura de la mezcla, y la temperatura en C es la temperatura de la referencia. ¿Estamos de acuerdo? Y la temperatura de la referencia era 0 grados centígrados. O sea que esto es 0. 0 grados centígrados. O sea que yo puedo escribir esta variación como Cp del vapor por T. Tenemos el segundo tramo. Ahora vamos a ver cómo calcular HC menos H0. Fíjense, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en este trayecto? Desde este punto a este punto. Están a la misma temperatura todavía. Sí, pero ¿qué pasa? Se Está el condensa, cambio ¿no? de fase. Exactamente, hay un cambio de fase. Fíjense que estoy yendo desde vapor saturado a, bueno, líquido saturado. En realidad acá coexisten, así que, pero es un cambio de fase de vaporización. O sea, sí, estoy yendo de vapor saturado a líquido saturado. ¿Está bien? O sea, estoy atravesando toda la campana. Es decir, que la variación de entalpía de HC a H0 es nada más ni nada menos que la entalpía de vaporización a esa temperatura. Que nosotros, como elegimos la referencia a 0 grados centígrados, va a ser R sub 0, se le llama, que es una constante, porque es la entalpía de vaporización del agua a 0 grados centígrados. ¿Está bien? Es decir, que si yo sumo ahora todo esto que obtuve, voy a obtener que la entalpía del vapor va a ser igual a esta expresión que está acá. ¿Me siguieron cómo lo obtuve? Sí, sí. Perfecto. Pero ahora no perdamos de vista que nosotros queríamos calcular esta H, que estaba compuesta por la entalpía del aire seco, que era esta, y la entalpía del aire húmedo que acabamos de calcular, que tiene que estar multiplicada por W. Entonces, la expresión para calcular la entalpía del aire húmedo no saturado va a ser esta expresión que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesitamos conocer para calcularla? Esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, que siempre son datos. Necesitamos temperatura y humedad específica para calcular la entalpía del aire húmedo cuando no está saturado. ¿Qué unidades tiene la entalpía del aire húmedo? Tiene unidades de energía por kilogramo de aire seco. ¿Está bien? Si yo les pido la entalpía extensiva, es decir, en unidades de energía,
ustedes tienen que multiplicar todo esto por la masa de aire seco. Por la masa de aire seco. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso, por favor, ténganlo en mente porque en el parcial, mirá que yo se los repito, se los digo, pero en el parcial lo multiplican por la suma en el agua con no sé qué y no sé qué. Y no, es la masa de aire seco. ¿Siempre va a ¿Está ser bien? el aire seco? La entalpía siempre está por unidad de masa de aire seco. Entonces, si yo quiero obtener Ok. H grande, tengo que hacer H chiquita por masa de aire seco. Pero recién habíamos visto un caso también que ocurría lo mismo. Estábamos sobre kilogramo de aire seco. Creo que con el Sí, tema de la densidad, ¿puede ser? acá. El volumen no, específico. volumen Ah, volumen específico, específico. exactamente. Claro. En este caso ¿Y también Exactamente. ocurría lo mismo. hay alguna propiedad más que sea así, profe? No, de estas no. De estas no. Bien, por ejemplo, la energía interna, no. Eh, O no es necesario en esta No. unidad. No, en esta unidad van a ver que nosotros vamos a ver entalpías, o sea, siempre vamos a ver sistemas abiertos en régimen estacionario, en general. Entonces, medio que no hacemos cálculos de la energía interna. Me parece que no hay ningún ejercicio en la guía. Ahora igual, esperen que avancemos un poquito más, denme 2 minutos. Ahora sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, entonces, ya sabemos calcular volumen específico de una mezcla de aire húmedo, sabemos calcular la densidad y sabemos calcular la entalpía a la temperatura de la mezcla. ¿Está bien? Además de la humedad específica, la humedad relativa y todas esas cosas que vimos recién. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora tengo el aire húmedo pero que está saturado? Bueno, entonces la expresión va a ser exactamente la misma que esta que vimos acá, nada más que ahora a este W le vamos a agregar el subíndice S y acá le vamos a agregar el subíndice S, que es lo que está acá. ¿Está bien? Pero la expresión es exactamente la misma. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que este WS lo vamos a calcular con phi igual a 1. Pero la expresión es exactamente la misma. ¿Está bien? O sea, no cambia nada. No necesitamos otro parámetro nuevo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si estuviéramos en el desierto de Sahara? No hay humedad, humedad cero, y yo les pregunto, ¿cómo es la entalpía? Con 40 grados centígrados, pónganse. ¿Cómo queda esta expresión? Sería solo la parte de entalpía de aire seco. CP por T. Exactamente, todo esto se me iría. ¿Se entiende? Porque esto, acuérdense que es masa de agua sobre masa de aire seco, y la masa de agua es cero, o sea que me anula todo esto. ¿Está bien? Porque estoy en el desierto y no hay vapor de agua contenido en el aire atmosférico. Bueno, hasta acá vamos. Bueno, ahora vamos a complejizar un poquitito más la cosa. Fíjense, nosotros hasta ahora vimos que el aire húmedo, que estaba compuesto por aire seco y vapor de agua, fíjense que los diagramas que vimos, los TS, los presión-temperatura, yo les dije que eran solo diagramas para el agua, o sea, no mezclábamos con el aire seco, ¿está bien? O sea, o usamos un diagrama para aire seco o usamos un diagrama para el agua, que son los dos componentes del aire húmedo. Ahora lo que vamos a ver es un diagrama que me permite ver y graficar estados de la mezcla de aire húmedo. Y ese diagrama se llama diagrama ciclométrico. ¿Está bien? Y estos diagramas están hechos para presiones totales constantes, o sea, básicamente la presión atmosférica. Es decir, que hay un diagrama ciclométrico para cada una de las presiones atmosféricas.
Si mi presión atmosférica es de 1 bar, tengo un diagrama ciclométrico. Si mi presión atmosférica es de 1,5 bar, tengo otro diagrama ciclométrico. ¿Está bien? Entonces, nosotros, para nuestros cálculos, también se llama carta ciclométrica, ahora se los voy a mostrar, vamos a usar la que está hecha a 1 bar, que es aproximadamente la presión atmosférica. Pero antes de verlo, vamos a repasar el gráfico otra vez de temperatura-presión del agua. ¿Está bien? Si yo grafico presión y temperatura para el agua, esta presión que está en las ordenadas, en las ordenadas, está bien. ¿Qué presión era? ¿Esta es una presión absoluta? Si yo estoy trabajando con el componente agua. No, una presión parcial. Exacto. ¿Qué presión es? Es la presión de vapor. Es la presión de vapor del agua. No es una presión absoluta, es la presión del agua, porque ese es el gráfico para el agua. ¿Está bien? Y el agua, obviamente, teniendo en mente que estoy trabajando con una mezcla, que es el aire húmedo, es la presión de vapor que ejerce el agua en esa mezcla. ¿Está bien? Es decir, que en esas ordenadas, esa presión de vapor es una fracción de la presión total. ¿Está bien? Si a una temperatura dada yo estoy sobre la curva de saturación, entonces esa presión de vapor me coincide con la presión de saturación. ¿Está bien? Y entonces voy a estar sobre lo que es la curva de equilibrio líquido-vapor. Ahora, si mi presión de vapor es menor que esa presión de saturación, entonces voy a estar en la región de vapor. ¿Está bien? Entonces, como la presión de vapor es la fracción molar por la presión total, yo puedo cambiar mi presión de vapor cambiando la fracción molar que hay de vapor de agua. ¿Está bien? Entonces, si nosotros suponemos, esto se los voy a escribir porque por ahí es más fácil verlo. Presión de vapor, dijimos que era presión de vapor, es la fracción molar de vapor por la presión, uy, perdón chicos que mis perras ya las deben conocer varios por ahí. Bueno, si yo la presión de vapor, tengo la presión de vapor es igual a la fracción molar de vapor por la presión total. Si yo supongo una presión total relativamente constante, supónganse 1 bar o una atmósfera, entonces la presión de vapor va a depender solamente de la fracción molar. O, dicho de forma similar, de la cantidad, la presión de vapor va a depender de la cantidad de vapor de agua en la mezcla. ¿Está bien? Pero eso es solo para el agua. O sea, eso es si yo tengo en cuenta nada más el componente agua. Ahora, si yo veo este diagrama que está en la derecha, este diagrama es el diagrama ciclométrico y sirve para estados de aire húmedo o de la mezcla en donde mi presión total es constante. ¿Está bien? Tengo un gráfico, entonces, en donde en las ordenadas tengo W, esa X es el W, que es la relación de masa de agua sobre masa de aire seco, que si se ponen a analizarla o a pensar, es similar a una fracción molar de vapor, solo que no es una fracción porque no está sobre la masa total de la mezcla, está sobre la masa de aire seco, pero como la masa de aire seco es bastante mayor que la masa de agua que está en el aire húmedo, es como si fuera una fracción molar. ¿Está bien? O sea, me indica cuánta agua hay por kilogramo de aire seco. Acuérdense que esto era masa de vapor de agua sobre masa
de aire seco. O sea, no es estrictamente una fracción molar, porque acá deberíamos tener la masa total, pero como esta masa es mucho más grande que esta, esto es como si fuera una fracción. Y fíjense que la forma del gráfico, si bien este tiene en cuenta el aire y el agua, es muy similar a la curva que tiene el gráfico del agua. ¿Está bien? En las abscisas también voy a tener la temperatura como parámetro. ¿Está bien? Entonces, esta curva dibujada acá es equivalente a esta curva de equilibrio líquido-vapor. Y me indica, en vez de indicarme la saturación del agua, me va a indicar la saturación del aire húmedo. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy a la izquierda de esta curva, o sea, esta curva corresponde a un phi igual a un 100%, o sea, condiciones saturadas. Si yo estoy a la izquierda de esta curva, significa que voy a tener aire húmedo sobresaturado. Si estoy a la derecha de esa curva, voy a tener aire húmedo no saturado. ¿Está bien? O sea, para una temperatura T dada, por debajo de la curva de saturación voy a estar en una condición no saturada, sobre la curva voy a estar en una condición saturada y por encima de la curva voy a tener aire húmedo sobresaturado. ¿Está bien? Esto sería equivalente a tener una presión de vapor, a estar sobre la curva de saturación o a estar en la región donde ya tengo agua líquida. ¿Está bien? Nosotros por el momento vamos a trabajar acá, en esta zona, en la zona de aire no saturado. ¿Esto qué significa? Cuando el W, esto acuérdense, esta X es igual a W. WS sería acá. O sea, vamos a trabajar en condiciones de W menor que WS. ¿Está bien? Este W menor que WS. Entonces, ¿hasta acá más o menos me siguen, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a ver distintas curvas de este diagrama ciclométrico que tenemos acá. Así se ve el diagrama ciclométrico con todas estas curvas. Entonces vamos a ver algunas de ellas. Dijimos que en las abscisas tengo, esperen que pongo el puntero. En las Profe, abscisas una tengo, consulta. Ay, perdón. sí, No, no hay que problema. la primera pregunta que me surgió con esto es si vamos a tener que dibujar este tipo de diagramas también, o nos quedamos con los de siempre, Mm, con los PB, ¿cómo? TS, pH. No, estos también los van a tener que usar. En general, Usar nomás. o sea, no. En general lo que hacemos es, o le damos la carta a nosotros, o les damos un problema, por ejemplo, una corriente de aire húmedo pasa por un serpentín, se enfría, después en una sección se calienta, después en otra sección, no sé, se le riega con algo, dibuje el proceso en un diagrama ciclométrico. Entonces ustedes tienen que hacer el esquema, al igual que hacían el esquema del TS y dibujaban todo el proceso, Ok. tienen que hacer un esquema del diagrama ciclométrico y dibujar el proceso en el diagrama ciclométrico. Ok. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces, en las ordenadas tengo, fíjense que acá lo único, antes teníamos dibujado acá el eje, es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, lo van a ver que lo tienen dibujado acá o del otro lado. La forma de las curvas es la misma. Esto es W. Entonces, en las ordenadas tengo humedad específica y en las abscisas tengo temperatura. Ahora vamos a ver qué significa esto del bulbo seco, que no sé por qué, a ver, ¿dónde lo puse? Ah, acá, bueno, después se los cuento. Ahora vamos a ver qué es esto de bulbo seco, bulbo húmedo. Pero en definitiva es la temperatura que medimos con el termómetro, digamos, del ambiente, ¿está bien? Entonces, Profe, antes de que siga, la humedad específica del W saturado, que es MB sobre MA, ¿cómo quedaría eso?
No, simplemente es, si vos estás, por ejemplo, si tu condición de aire seco, de aire húmedo está acá, está en una, perdón, acá está en una condición saturada, vos lees el valor de omega, por ejemplo, estás en este punto, vas de forma horizontal y lees el valor de omega en tu eje, nada más. Pero queda exactamente, vos decís esta expresión. Claro, no sé si te cambiaba la masa del vapor sobre la masa del aire, si No, cambiaba la algo. definición genérica para el omega es masa de agua sobre masa de aire seco. Eso no importa en qué condición estás. Vos agarrás y pesás la masa, si pudieras, ¿no? Pesás la masa de agua y pesás la masa de aire seco y haces el cociente. Pero la forma que nosotros la vamos a calcular en general es esta, porque está en función de parámetros medibles. Si tu aire está saturado, es decir, está sobre esta curva, lo que te va a cambiar de acá es que este phi te va a valer 1. ¿Está bien? Sí, ahí está. No había Pero quedado. después, digamos, es lo mismo. Entonces, vamos a ver cuáles son las curvas que tiene este gráfico. Entonces, primero vamos a ver las de phi, que ya un poco las vimos, que tienen esta curvatura que está así. ¿Está bien? Esta forma de la curva sale de esta ecuación, que está acá. Y para graficarlas, lo que hacen es evaluar esta ecuación para un phi constante. O sea, fijan un phi y van variando, por ejemplo, phi igual a 1, que sería esta curva, y lo que hacen es evaluar como de esta ecuación, si yo fijo el phi y la presión total es constante, lo que van haciendo es calcular para distintas presiones de saturación el valor de omega. ¿Está bien? Y entonces van a obtener un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, y así grafican esta curva. Después hacen phi igual a 50%. Phi igual a 50%, presión 1 atmósfera, le varían la presión de saturación y calculan el omega. Entonces grafican este punto, este punto, este punto. Y así grafican todas las curvas de phi, de 0 a 100. ¿Está bien? Esa es la forma en la que grafican. Si hago lo mismo, bueno, van a ver que el valor de phi decrece, o sea, va en este sentido. Son todas curvas así, que vamos a tener phi igual a 100%, 90, 80, 70, 50, ¿no? Hasta 0. ¿Está bien? Lo mismo hacen con las curvas de volumen específico. De volumen específico hacen exactamente lo mismo. Esta presión se mantiene constante, varía en la temperatura y para o sea, van variando los parámetros de P y T y van graficando cómo les queda esta curva que está acá. ¿Está bien? Si yo pruebo con distintos omega para una temperatura y una presión constante, voy a poder graficar estos valores de volumen específico. ¿Está bien? O sea, esta sería una línea de volumen específico constante. Y voy a tener todas las líneas de volumen específico constante. Y lo mismo hago con la entalpía. Y así voy graficando estas líneas de entalpía constante que ahora vamos a ver. Esta no le demos bola, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, este es el aspecto de los diagramas ciclométricos reales. Fíjense. Estas que están acá, esta, por ejemplo, esta, son las curvas del phi, o sea, de la humedad relativa. Esta es la de 50%, esta 40%, 30%, 20%, 10% y 0% acá. ¿Se acuerdan que cuando no tengo agua en el aire húmedo es 0%? Después, estas son las de entalpía. Estas rectas que ven así, de pendiente negativa, son las curvas de entalpía. Todas estas que están acá. Y la escala se lee acá. Fíjense, kilojoule sobre kilogramo de aire seco. ¿Está bien?
Obviamente, estas curvas así son las de humedad específica. Estas que están así son las de humedad específica. Y estas que están así son las de volumen. Se me fue. Estas son las de volumen específico, que lo leen acá. Metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. ¿Está bien? Después vamos a ver estas que están acá, que son, estas no son exactamente o sea, son de entalpía, pero coinciden también con la temperatura del bulbo húmedo. ¿Está bien? Entonces, estos son los aspectos que tienen los diagramas ciclométricos. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un punto, esperen que voy a borrar, tienen un punto acá. Díganme, ¿cuál es la temperatura de rocío? Aproximadamente. ¿Están ahí? ¿Se acuerdan Sí, la profe, temperatura pero- de rocío? ¿No se acuerdan? Sí, teníamos que bajar por la curva del phi hasta chocar con la saturación, ¿no? No, cualquier cosa. No, No, pero no pero no importa. la presión constante, pero ahí no la veo. Exactamente. Pero yo que les dije, ¿se acuerdan que la temperatura de rocío nosotros la habíamos visto para el diagrama del agua? Por eso vos no ves la presión de vapor constante. Pero la presión de vapor constante, ahora pensalo físicamente, vos vas enfriando a presión de vapor constante porque mientras enfrías, la cantidad de agua que hay en tu aire húmedo no cambia, porque lo único que estás haciendo es enfriar. Eso equivale a decir que tu humedad específica no cambia, porque la humedad específica, acordate que era la relación de masa de agua sobre masa de aire seco. Es decir, que para encontrar mi temperatura rocío yo me muevo a humedad específica constante. ¿Se entiende? Ahora sí, sí. Y la temperatura de rocío la leo acá. Aproximadamente 15 grados centígrados. ¿Está bien? Esa sería mi temperatura de rocío si yo estoy en este punto. Ahora, fíjense, ¿cuándo va a condensar? Y si yo les digo, chicos, estoy en este punto y enfrío hasta 10 grados centígrados, ¿va a haber condensación? Sí, porque la temperatura de rocío es mayor. Exactamente. ¿Y cuánto va a condensar? Y va a condensar esto que está acá, esta variación de humedad específica. ¿Por qué? Porque la humedad específica acá, acuérdense que es masa de vapor sobre masa de aire seco. Entonces, si yo hago el delta de humedades específicas de este punto a este punto, esa diferencia va a ser la masa de vapor, de agua, porque la masa de aire seco siempre se mantiene constante, que es este pedacito, es como si yo me fuera por esta curva hasta esta temperatura. Porque yo estrictamente, o sea, más allá no me puedo ir más allá del 100%. Lo que empieza a hacer es empieza a bajar la humedad específica. ¿Por qué? Porque estoy condensando y estoy perdiendo agua. ¿Se entiende? O sea, yo enfrío a presión de vapor constante o a humedad específica constante y cuando llega la temperatura de rocío empieza a condensar y esa masa de aire húmedo empieza a perder agua. Y si mi masa de aire húmedo empieza a perder agua, no queda otra que la humedad específica empiece a disminuir. ¿Por qué? Porque la humedad específica es la masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco. ¿Se entiende? Sí, O sí, sea sí. que esta diferencia entre esta humedad específica, que la voy a leer acá, ¿no? La diferencia entre esta humedad específica y esta humedad específica, que la voy a leer por allá, tuki tuki acá, sería 11 menos 8, va a ser la cantidad de agua que me condensó. ¿Se entiende? Sí, profe. Adiós. Bien, entonces, ese es el tipo de ejercicio, o le preguntamos, hacen un problema y les da que van en entalpía constante, y entonces le preguntamos también si alcanzan el condensado,
o hacen una mezcla de un punto acá y un punto acá y tienen que graficar dónde cae la tercera corriente y así. O sea, para eso usamos estos diagramas. O muchas veces les hacemos leer las propiedades de estos diagramas. Por ejemplo, obtener la entalpía a partir de un diagrama, o la temperatura a partir de un diagrama, o la humedad específica. Esto lo usamos bastante y es muy fácil de usar. ¿Está bien? Fíjense, siempre se indica a qué presión total está el diagrama. ¿Está bien? Siempre van a tener en las cartas psicométricas a qué presión se hizo. Puede estar en sistema métrico o en sistema inglés. ¿Está bien? Acá siempre en general está en grados centígrados lo que usamos nosotros, y acá está, en vez de en kilogramos, fíjense, está en gramos de agua sobre gramos de aire seco. Lo ponen en gramos porque la humedad específica son valores muy chiquititos. Son valores de 0,0 y pico. Es por eso que tienen que usar hasta 3 decimales. ¿Está bien? Por eso es que se pone en gramos para que el valor sea un poquitito más grande. Bueno, entonces, ya vimos las de volumen constante, vimos las de humedad relativa, vimos las de entalpía, entonces ahora vamos a pasar a lo que es el ciclómetro. El ciclómetro es un instrumento que nos permite medir la temperatura, o sea, es un instrumento que usan mucho en las chacras y que nos permite medir la temperatura, la humedad relativa en realidad, ¿no? O sea, nos permite medir las humedades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El ciclómetro está constituido por 2 termómetros. Un termómetro que está en contacto con el aire atmosférico, que es lo que se llama el termómetro de bulbo seco, y un termómetro que está envuelto en un paño que está húmedo. ¿Está bien? O sea, es un paño que rodea al termómetro en la parte inferior y es lo que nos mide, lo que conocemos como... Chicos, denme 2 minutos que tengo acá un conflicto. Bueno. ¿Estamos? Es un termómetro que mide la temperatura de ese bulbo húmedo. ¿Está bien? Es lo que se llama el termómetro de bulbo húmedo. Entonces lo que se hace en general es mojar ese paño que envuelve a ese termómetro y agitarlo para que llegue al equilibrio. O sea, para que esa transferencia de masa y temperatura que hay entre el paño y el termómetro llegue al equilibrio. Y eso nos va a dar una temperatura específica que es lo que se llama temperatura de bulbo húmedo. Los termómetros son convencionales, o sea, este es un termómetro convencional y este que ven a la derecha es el termómetro que está envuelto con un pañito. Esto, no sé si alguno lo vio alguna vez, pero esto es una capsulita en donde ponen agua y entonces esa agua por difusión moja a este, ¿cómo se dice? A este termómetro. O sea, es por eso que este paño que cubre está siempre mojado. Entonces, este es el termómetro de bulbo húmedo y este es el termómetro de bulbo seco, que es el termómetro convencional. Entonces, si nosotros suponemos que en la atmósfera hay aire húmedo, porque el aire atmosférico es aire húmedo, que está no saturado, es decir, que phi es menor que 1, va a haber un gradiente de agua entre el aire atmosférico y el paño este que siempre está mojado. ¿Está bien? O sea, va a haber un gradiente de agua simplemente porque esto está en una condición de saturación, ¿se entiende? Y el aire atmosférico no. O sea, vamos a suponer que no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el aire, digamos, el aire atmosférico que rodea todo este sistema va a tener una fracción molar de vapor menor que 1 y este va a tener una fracción de vapor de 1. ¿Está bien? Entonces, si yo, o sea, como la cantidad de agua es distinta y existe ese gradiente, lo que sucede, digamos, es que en la naturaleza ese gradiente tiende a anularse. ¿Está bien? O sea, todos los sistemas, acuérdense que busca el equilibrio
anulando esos gradientes. Entonces, lo que sucede es que se establece una transferencia de masa de agua desde el paño hacia el aire húmedo que rodea ese paño. Pero para eso el agua se tiene que evaporar. Está bien, porque el paño está líquido, o sea, está mojado totalmente. O sea que para que exista esa transferencia de masa, ese agua que está en el paño se tiene que evaporar. Y para evaporarse necesita un calor latente de vaporización. Entonces, ¿de dónde saca ese calor? Bueno, se extrae calor del aire que lo rodea y del paño. ¿Está bien? Lo que genera, digamos, eso es que el vapor de agua se evapore del paño y entonces la temperatura del paño comienza a disminuir. Y entonces se establece un flujo de calor en el sentido contrario, digamos, desde el aire hacia el paño. Es decir, es como que hay dos gradientes, no sé si me explico bien, pero hay como un gradiente de masa y otro de temperatura. Y cuando los sistemas se equilibran, digamos, cuando llegan al equilibrio, la temperatura del paño queda fija y entonces se lee en el termómetro ese de bulbo húmedo, que es este de acá, una temperatura que va a ser menor que esta que leemos en el termómetro del bulbo seco. ¿Está bien? Entonces, para eso es que agitan, o sea, no sé si alguna vez lo vieron en esto, pero muchas veces los ciclómetros es como que los empiezan a agitar para que se establezca el equilibrio más rápido, para que esos flujos de masa y de temperatura entre el paño y el aire atmosférico alcanza rápido el equilibrio y rápidamente se establezca esta temperatura, o sea, que esto mida enseguida, o sea, y no esperar hasta que la transferencia de masa y de calor llegue al equilibrio. ¿Está bien? Entonces, la temperatura del termómetro de bulbo húmedo siempre es menor o a lo sumo igual que la del bulbo seco. ¿Está bien? Es menor cuando el aire húmedo de la atmósfera es no saturado y es igual a la del bulbo seco cuando el aire húmedo de la atmósfera está saturado. ¿Está bien? ¿Sería como una convección forzada lo que se busca? Tipo así, agitándolo para alcanzar Claro, el equilibrio antes. sí, digamos que sí, digamos que sí. Sí, sería como una Ok. convección forzada. Bien. Pero, o sea, eso es porque nosotros las lecturas de los dispositivos, acuérdense que siempre que leemos un dispositivo es porque el dispositivo está en equilibrio. Claro, claro. Sí, sí. O sea, no podemos hacer una lectura si el sistema no está en equilibrio. Entonces es para eso que en los ciclómetros viejos se hacen girar rápido para establecer el equilibrio a nivel local. ¿Está bien? Hoy en Es día esto para ya no se eso. usa más. Miren, en el laboratorio de ahí de materiales en donde yo trabajo hay uno que está re bonito, pero bueno, es medio chico el espacio no sé si se puede sacar como para llevárselos. Me parece que ahora hay unos digitales. Claro, O sea, sí, no seguramente. veo a nadie revoleando nada, por lo menos. Tal No cual. sé cómo harán los meteorólogos, pero al menos nunca, hace rato que no veo a nadie revoleando. Así que bueno, así es un poco cómo funciona este ciclómetro. Entonces, esto nos da dos temperaturas, que son estas. Fíjense, vieron que acá dice dry. Esto dry significa que es la del bulbo seco. Estas son las temperaturas del bulbo seco, que sería el termómetro convencional que seguramente alguno de ustedes tiene colgado, que nos mira la temperatura del aire. Yo tengo acá en la puerta uno y es el que salgo y digo, hacen tantos grados bajo cero. Digamos. Ese es el de bulbo seco. Y acá, en donde dice temperatura de bulbo húmedo o de saturación, son las temperaturas de bulbo húmedo que se miden para una determinada temperatura de bulbo seco. Por ejemplo, si yo tengo 10 grados centígrados de bulbo seco, cuando corta la de saturación voy a poder leer la de bulbo húmedo. ¿Está bien? Que dijimos que es, fíjense, este es el valorcito, no sé si lo ven. No son estas de acá, no sé si lo ven acá pegado. ¿Hay un 5? ¿Lo llegan a ver? Sí, es el 5, acá. Sí, se ve un poquito. Entonces, fíjense que para una temperatura dada, la del bulbo húmedo es igual o a lo sumo menor, digamos. ¿Está bien? O sea, es igual o menor. No puede ser de otra forma. Ahora vamos a ver que para encontrar esta temperatura de bulbo húmedo, nosotros lo que vamos a hacer es viajar por
curvas de entalpía constante. Entonces, por ejemplo, para 20 grados centígrados, yo puedo tener, por ejemplo, con esta curva de entalpía voy a tener una temperatura entre 5 y 10. Si estoy a 20 grados centígrados más arriba, para encontrar la de bulbo húmedo voy a viajar por esta línea de entalpía constante y voy a estar entre 10 y 15. Si estoy más arriba, voy a encontrar esta de acá que va a estar casi en 20. Y cuando corto la de saturación, la que voy a encontrar es exactamente 20, que es cuando estoy en las condiciones de saturación. ¿Está bien? O sea que la temperatura de bulbo húmedo es igual o menor que la temperatura de bulbo seco. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver mañana seguramente. Profe, y a medida que subíamos en vertical, ¿qué era lo que aumentábamos? ¿Así? Digamos, el eje Y. ¿Este eje Y qué era? ¿Te acordás? Eso es lo que pregunta. Ahí estoy leyendo que es Fíjate qué unidades tiene. Cuando no te acuerdes, mirá las unidades. gramos sobre kilogramo de aire seco, perdón. Y bueno, Debería entonces, ser, puede ser que sea nuestra W. exactamente. Ah, bien, Exactamente. Es nuestro W. perfecto. O sea que claro, a medida que vamos, está bien, que era lo que habíamos visto recién. Recién Exacto. bajábamos la masa de vapor y por eso cambiaba el W, que era el primer ejemplo que. Exactamente. Por eso. Bueno, ¿alguna duda más de acá? Ah, mira, sí, acá están los digitales, che. Me había olvidado que tenía Ahora eso está esta mucho más filmina. fácil. Sí. Sí, acá están. Pero no sé exactamente cómo funcionan por dentro estos, la verdad. Estos son los que tenían en la manija antes, que los hacían dar vuelta, y estos son los digitales. Después estos son, claro, los eléctricos en donde se les hace, digamos, circular aire y también miden la temperatura, digamos, acá, en estos dos termómetros. Pero fíjense que este tiene un pequeño ventilador, o sea, también es forzado, digamos. Estos no sé cómo funcionarán por dentro, la verdad. Bueno, creo que vamos a dejar acá porque lo que se viene es medio complejo, así que lo vamos a ver directamente mañana, un poco en el pizarrón, mejor.